días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado ya varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, el FNAC, la Casa del Libro Lulú y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de Encuentros y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por escritora o lectora. Entonces he abierto una sección dedicada a la Biblia, Palabra de Dios, y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria de Barcelona sobre los templarios, que podéis ver aquí en mi canal. También hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La torre de pie en la costa y El castillo de la imaginación, que también podéis ver aquí en mi canal. Y ahora os voy a hablar de algo muy importante que está relacionado con la Biblia, la palabra de Dios, que es los tiempos de Dios, y que también tiene mucha relación con nuestro tiempo, con el tiempo pasado, y sobre todo con la paciencia, que por desgracia no es una virtud del ser humano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de los tiempos de Dios? Pues que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, Dios tiene un tiempo programado para todo y eso se va a cumplir, pese a los obstáculos y a otros que quieren de alguna manera abortar el plan de Dios. Y esto empezó ya con la creación no solamente de la tierra, sino de los cielos, porque en la Biblia se dice que al principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esto ya lo he explicado cuando hablaba de Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. No hay un solo cielo, hay tres. El tercer cielo donde está Dios con sus ángeles, el segundo cielo es el cielo donde opera Satanás y el primer cielo es donde estamos nosotros, el cielo atmosférico, ¿no? Entonces, Dios tenía un plan que era crear cielos y crear una tierra donde vivieran los animales, las plantas y los hombres. Y el hombre como el centro, no del universo, no de la creación, sino que sería el que estaría en la tierra administrando la tierra de Dios, es decir, la propiedad de Dios. Sería un rey para los animales, dominaría sobre ellos, sería el amo de ellos y por lo tanto esa sería su función, crecer y multiplicaos y estar a las órdenes de Dios y ser fructíferos y ser felices cumpliendo los mandamientos. Y Dios fue haciendo su creación en los tiempos que había previsto. Se dice 7 días, pero no sabemos exactamente si son días como nosotros los entendemos, los 24 días, o son 1000 años, porque para Dios 1000 años es como un día. Esto nos lo dice muchas veces la Biblia, por lo tanto no sabemos si fueron 7000 años o fueron más. Bueno, el caso es que para entenderlo o para de alguna manera poder tener una idea nos dicen los 7 días. Y es importante que nos fijemos en esto, cómo Dios va haciéndolo progresivamente y lo va haciendo de una manera ordenada, porque Dios es un Dios de orden, ¿eh? Entonces va creando todo, va creando una atmósfera buena para preparar el jardín del Edén, que quiere decir parque, donde va a situar al hombre, ¿eh? Al este de ese parque, de ese jardín que había previsto en la tierra, coloca al hombre y después crea a la mujer, para que le sea una compañía. Entonces, cuando falla Adán y falla Eva, y le dicen no a Dios, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Había ya previsto, no es que lo prevé en ese momento, solo era un hombre, él ya lo había previsto todo. Y como sabía, porque es omnisciente, sabía que Adán y Eva le iban a fallar, previó el segundo plan, que sería Cristo. A través de la Iglesia, los hombres se salvarían. Les dio una segunda oportunidad, porque claro, una persona puede decir, bueno, ¿yo qué culpa tengo de lo que hicieron Adán y Eva? Efectivamente, no tenemos culpa de lo que hicieron aquellos, pero
tampoco tenía culpa Cristo y asumió nuestros pecados. Por lo tanto, a través de Jesús sí que podemos salvarnos, y aquellos que no habían tenido a Cristo porque no había aparecido todavía, serían los mandamientos de Dios, o sería la conciencia, que Dios imprime en los corazones de los hombres. No vale la excusa, como yo no he conocido a Cristo, como yo no sé nada de Dios, por lo tanto, yo no tengo culpa. No, porque todas las personas, cuando ya tienen conocimiento, es decir, cuando ya saben uso de razón, saben lo que está bien y saben lo que está mal, ya son responsables ante Dios. Y no importa la edad, porque puede tener 40 años como puede tener 12 años. Esto nos cuesta entenderlo, pero es así. Un chico, una chica de 15 años, aunque sea un menor de edad, o de 10 años o de 12 años, ya tiene uso de razón y por lo tanto Dios ya lo va a juzgar, porque ya es responsable. Entonces los únicos que no va a juzgar son los niños, que no tienen todavía uso de razón, y luego los que, bueno, pues están privados de uso de razón, o bien por alguna enfermedad, o bien por algún accidente, o bien porque tienen, pues son discapacitados mentalmente. Estos no los puede juzgar porque no tienen, no saben lo que están haciendo, ¿no? Entonces, dice que al séptimo día descansó. No es que descansó porque estaba cansado, Dios no se cansa, pero ya terminó con lo creado. Y por eso dijo, este es un día santo y hay que celebrar este día santo, que entonces era el sábado, porque el domingo es el primer día de la semana. Entonces, esto es lo que hicieron los judíos, el sábado famoso, ¿no? El séptimo día. Tiempo después, él elige a un hombre que será ser cuando, ya expulsados del jardín de Edén, Caín mata a Abel, a su hermano, la descendencia queda interrumpida, pero Dios había previsto y le da otro hijo a Eva, que es él. A partir de ese ya vendrá Jesucristo. Vendrá luego no, que es el primero que invoca el nombre del Señor, y luego Dios se va manifestando poco a poco. Entonces vemos la gran paciencia de Dios, que esto ya lo hablé cuando hablé de Enoc, el primer profeta de Dios, hablé de Matusalén y de Noé, y cómo Dios ya le había dicho a Enoc lo que iba a hacer. Iba a provocar un diluvio, porque estaba harto de los pecados que cometían los hombres, de que no había un pensamiento bueno en su mente, todo era maldad, todo era odio, todo era rencor, y Dios dijo, basta, hay que limpiar todo. Animales, hombres, ya está todo contaminado, por lo tanto voy a crear un mundo nuevo. Y es cuando primero prepara a los hombres y levanta voceros de Dios, que son los profetas Enoc, Matusalén y luego Noé. Pero Matusalén, cuyo nombre significa después de él vendrá el juicio, vivió 969 años, porque esa es la paciencia de Dios. Es decir, Dios esperó casi 1000 años para que la gente de aquel tiempo se salvara. Los avisó constantemente, porque toda la familia de Noé, es decir, Enoc, Matusalén y tal, fueron predicando la palabra, fueron voceros de Dios. Noé, de hecho ya se dice, ¿no?, que estuvo predicando constantemente para que la gente se salvara. Dios no quiere que la gente se vaya al infierno ni condenarla. Su idea es que se salven. Entonces, cuando ya dijo, ahora, es lo que decimos del tiempo de Dios, Dios tiene un tiempo, dijo, ahora es el diluvio. Y le dijo a Noé, voy a destruir la tierra con un diluvio, prepara un arca porque solamente he hallado justos a ti y a tu familia, nada más. Y entonces es cuando ocurre el diluvio universal, que está registrado en todos los pueblos de la tierra, en las crónicas de los pueblos. Y después, ¿qué ocurre? Pues después ocurre lo de la famosa Torre de Babel. También, que Dios lo había visto, pero para que lo entendiéramos, porque nosotros somos como críos, no entendemos muchas cosas de Dios, Dios nos lo tiene que explicar con palabras sencillas para que nosotros lo captemos. En la Torre de Babel, un descendiente de Cam, que era uno de los hijos de Noé, Nimrod, el poderoso cazador, ¿qué hace? Crea una torre para ascender hasta el cielo, porque él se creía un dios. Entonces, Dios dice, vamos a descender a la tierra a ver qué es lo que están haciendo. Él ya lo sabía, pero para nosotros entender, Dios da un tiempo de espera.
nos da una posibilidad de explicarnos, como le dijo a Noé, a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Y por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho lo otro? Antes de juzgar, pide explicaciones. Tiene esa paciencia, esa consideración con nosotros, ¿no? Y es como un padre, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que habían hecho? Pues ir contra el Dios, y Dios confunde las lenguas, un plan genial, y se tienen que dispersar porque es lo que quería Dios, que no nos concentráramos en un sitio, ¿no? Como está pasando ahora, la concentración en las ciudades de gente abandona los campos, se pone todo abandonado y es peligroso, incluso para nosotros, ¿no? Esa masificación y tal. Bueno, entonces, después de esto, Dios prevé a Abraham, ¿eh? Y ahí saca a Abraham de aquel lugar de idolatría, de suciedad, de pecados, que es Babilonia, Ur de Caldea, y lo saca y lo lleva a la tierra prometida. Abraham cumple con la palabra y de ahí van a venir las 12 tribus de Israel. Ahí va a venir el nombre de Israel a través de un descendiente, de un nieto de Abraham, que es Jacob, y luego ya termina el Génesis con José. Los libros del Génesis, los 5 primeros que yo había dicho que los había escrito Moisés a través de la tradición. Luego se inicia el Éxodo, y en el Éxodo es cuando se habla de ese salir de la tierra de Egipto, donde estaban esclavizados los judíos, hasta la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham y a sus descendientes. Pero el estar allí fue una prueba muy dura, que muchos superaron y otros no superaron, porque Dios ya les había dado la tierra, pero ahora había que conquistarla. Y ya tenemos a Josué, ¿no? El guerrero de Dios. Después ya, una vez allí, el problema va a ser cómo van a interactuar con los pueblos que están allí, porque no todos los pueblos, exceptuando el pueblo de Israel, no todos creían en Dios, en Jehová Sebaot. Había muchos dioses, todo esto viene de Babilonia, ¿no? De Babilonia la Grande, las religiones, todo esto. Y entonces, unas veces van a hacer caso de Dios, van a ser bendecidos, y otras cosas van a ser maldecidos. ¿Por qué? Porque se van a ir hacia la idolatría, a pesar de que Dios a Moisés le había dicho que dijera a los israelitas que no se juntaran o que no dieran a sus hijas y a sus hijos a otros pueblos para que no viniera la idolatría. Fue una época mala de la época de Israel, a pesar de que levantó muchos profetas y muy buenos voceros, hombres y mujeres. Y luego ya en la época de Samuel, que es ya la última parte de los jueces, ya vienen los reyes de Israel, esta época esplendorosa de Israel, y luego triste. ¿Por qué? Porque luego viene la división después de la muerte de Salomón con su hijo Roboam. Ya se divide el reino de Israel en el norte y en el sur. Israel con Samaria, que es la capital, y después Jerusalén. Y luego vemos la cantidad de pueblos que los van atacando. Se van atacando muchas veces, alianzas entre ellos, entre el norte y el sur de Israel. Y después veremos cómo los imperios los van de alguna manera machacando cuando no son fieles a Dios. Y lo tenemos el ejemplo cuando los asirios que se levantan en el siglo VIII a.C., los 700 y pico a.C., con el rey Sennacherib, el rey de Asiria, que vence a los egipcios y va contra los judíos, va conquistando tierras, hasta que llega a Jerusalén, cuando está el rey Ezequías, y hace un milagro Dios, libera a este pueblo. ¿Por qué? Por la gran fe que tuvo, como hemos visto, el piadoso y justo rey Ezequías. Dios lo había previsto, había utilizado a estos pueblos para castigar a su pueblo cuando no era fiel a él. Pero también es verdad que había previsto, porque él lo sabe todo, y había previsto el ayudar, proteger y cuidar a su pueblo cuando éste tenía fe, cuando se volvía a él. Luego vemos ya Babilonia, cuando ya los coge cautivos, destroza Jerusalén y se lleva cautivos a Daniel y sus amigos. Y vemos ya la reacción que tiene Daniel, las asombrosas revelaciones que le hace ya sobre, igual que a Ezequiel, el profeta Ezequiel, que es contemporáneo de Daniel, como Jeremías, y les va diciendo
no solamente lo que le va a ocurrir al pueblo de Israel, sino también lo que ocurrirá después, que nacerá un Mesías y que este será el que salvará no solamente al pueblo de Israel, sino que salvará al mundo entero, a todos los que confíen en él. Y así efectivamente surge Cristo, y vemos ya lo que surge después, que es la Iglesia, el cristianismo, los hechos de los apóstoles, cómo van creando las 7 iglesias de Dios, que esto sale en el Apocalipsis, y luego ya nos viene la última etapa, que es el Apocalipsis, que esta es la época que estamos viviendo nosotros. Una vez pasada la Edad Antigua, que es la caída del Imperio Romano, pasada la Edad Media, que es la caída de Constantinopla, pasada la Edad Moderna, que es hasta el siglo XVIII, y ya terminada la Edad Contemporánea, que termina ya el siglo XX, estamos ya en el siglo XXI, el tercer milenio, y en la época tecnológica. Y aquí hemos de mirar exactamente cuáles son ya los tiempos de nosotros, los tiempos de Dios. Dios es el Señor del tiempo, y Dios evidentemente no tiene tiempo. Es decir, Él está por encima, Él es el eterno. Nosotros somos los limitados, porque todo lo que está en este mundo y en el universo está limitado por la segunda ley de la termodinámica. El Sol va perdiendo energía, esto lo están diciendo los astrónomos y lo están diciendo los científicos, y es verdad, cada día va perdiendo energía, todo se va agotando, la ropa se va agotando, las plantas, los animales, las personas, todo es un deterioro. Entonces, hemos de ver cuándo empieza ese tiempo del Apocalipsis, que nos lo dice Juan, el apóstol de Cristo, nos dice que en una revelación, estando en la isla de Patmos, que estaba exiliado, castigado por Domiciano, por el emperador, que no le había podido matar, porque Dios dijo, no morirás hasta que veas la gloria de Dios. Se lo dijo a los apóstoles, porque eso creyeron que Juan nunca se iba a morir, pero Cristo lo quiso decir de otra forma. Estando en Patmos, Juan ve a Cristo glorificado, a Cristo resucitado, como le vio cuando estaba esa transfiguración y con Elías y con Moisés. Entonces se le aparece a esos 3 apóstoles, que eran los que estaban, esto ya lo dije también, los 3 apóstoles que estaban más cercanos a Cristo, Pedro, Santiago y Juan. Y entonces Juan, seguramente recordando esto, es elevado en cuerpo y espíritu, el rapto, lo mismo que ocurrió con Enoc y que ocurrió con Elías, y dicen que con Pablo, dice Pablo, y sube al cielo en cuerpo y alma. Y allí ve el reino de los cielos. Allí ve el trono de Dios, tal como lo había visto Ezequiel y como lo había visto también Daniel, pero esta vez Dios está sentado en su trono, en los cielos, y están los 24 ancianos alrededor de él, que son las 12 tribus de Israel y los apóstoles, y están sentados allí. Por lo tanto, eso que él está viendo es actual porque lo está viendo, es pasado porque todavía no ha ocurrido, pero es futuro porque va a ocurrir, porque Dios maneja los 3 tiempos. Esto es una cosa que nosotros no podemos entender, pero a la luz de la Biblia sabemos cómo es el tiempo del Señor. Y esto es muy importante, si no, no vamos a entender lo que quiere decir Dios. Y hay que entender el Apocalipsis a partir de aquí, de los tiempos del Señor. Dios nos va dando unas pistas para que vayamos entendiendo cómo Él funciona. Entonces, Juan ya ve sentado a Dios. Sentado a Dios quiere decir, y ve a Jesucristo. Sentado a Dios quiere decir que va a efectuar ya juicio, el gran juicio del trono blanco. Pero antes Cristo, que tiene las 7 estrellas en la mano, que representan las 7 iglesias, habla un poco de cómo es ese devenir de las iglesias que habían fundado los apóstoles. Cómo es una, cómo es otra, y esto se va viendo a través del tiempo. Después, eso es el juicio del trono blanco, como hemos dicho, y ahí aparece otra visión en la cual aparece el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cristo, que es el único que puede ascender al cielo y coger de la mano derecha del Padre el rollo con los 7 sellos, que significa, los 7 sellos significa ya la apertura del Apocalipsis, que vendrán evidentemente los jinetes del Apocalipsis, vendrán las plagas, vendrán las trompetas de los ángeles, vendrá la ira de Dios. Bueno, van a venir una serie de calamidades y de catástrofes,
pero no para los cristianos, porque estos ya son salvos, los que han creído en Cristo y están bajo su sello, que es el Espíritu Santo, como otros que creyeron en Dios y cumplieron anteriormente, estos estamos salvos de lo que sería ya el juicio del trono blanco, porque esto es para los perdidos, para los que no han aceptado a Cristo o le han despreciado, que es el pecado imperdonable. Entonces, ahí se ve el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo. Apertura de los sellos y empiezan a salir los 4 jinetes del Apocalipsis, que es ya cuando cuando Cristo ha ascendido al cielo, cuando está con el Padre y cuando ya viene como juez. Porque Dios le va a dar el dominio. Pondré a tus enemigos bajo tus pies. Entonces, Satanás le queda ya poco tiempo, ha sido arrojado ya a la tierra. Nos lo dice, me parece que la carta de Juan nos dice que Satanás ya se ha arrojado a la tierra. Por lo tanto, a partir de la Primera Guerra Mundial, que es ya el siglo XX, es cuando el diablo está más rabioso. ¿Por qué? Porque ya empieza a ver que le queda muy poco tiempo para estar aquí. Por lo tanto, él quiere arrastrar a la máxima posible de personas. Y lo dijo Cristo en los últimos días, que esto ya también hice una conferencia sobre él, la señal de los últimos días. Y vendrá reino contra reino, nación contra nación. ¿Cuándo hubo estos fenómenos de guerras contra guerras tan exagerados? Cuando la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Porque antes había habido guerras, había habido pestes, había tal, pero no con esa magnitud tan exagerada. Y ahí vemos que estamos en el principio del fin. Las personas que vivieron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que el mundo había cambiado de tal manera que ya no se podía ir para atrás. Antes había una cierta tranquilidad. Había una guerra aquí o había una guerra allí, pero no una guerra generalizada. En cambio, la primera y la segunda fue una guerra generalizada y además con una mortandad exagerada, como el mundo no había conocido antes, porque se utilizaron muchos medios que antes no existían, los aviones, los tanques, los cañones. Bueno, los cañones ya habían sido utilizados en el siglo XVII, pero no con esta magnitud. Los obuses, que lo destrozaban todo, y luego ya las bombas de Hiroshima, Nagasaki, bombas nucleares que han destruido la atmósfera y cuyas consecuencias estamos pagando ahora, ¿no? Entonces todo ha sido una concatenación de desastres y desgracias que han ido provocando las guerras. Y luego esto trae, evidentemente, todo ese clima de rebeliones. Tenemos la Revolución Francesa, tenemos la Revolución Rusa, tenemos todas estas revoluciones, cosas desagradables, cosas malas, que llevan al mundo a una destrucción y a una tensión generalizada, ¿no? El siglo XX con el siglo XIX fue el siglo de los inventos, pero el siglo en que hubo más ateísmo y el siglo en el que hubo más mortandades. Decimos la peste negra, pero la Primera y Segunda Guerra Mundial superó aquello. Y la famosa gripe de 1918, que llama la gripe española, ha sido tremendo también, ¿no? Entonces el mundo se ha ido enfrentando a unas catástrofes, y ya no digamos las catástrofes naturales, que han ido aumentando. Y ha sido terrible. ¿Cómo sabemos también que estamos en el tiempo del fin? Porque Dios también dijo que se reuniría Israel otra vez en su tierra. Y eso ocurrió el 14 de mayo de 1948, cuando surge ante el mundo, asombrado, en un solo día, la nación de Israel. Israel volvería a su tierra y esto está previsto en la Biblia. Por lo tanto, esto quiere decir que ya estamos en el principio del fin. Luego también tenemos que ver, o sea, vamos avanzando y estamos casi a la mitad. Ya empieza, porque ya en la señal de los últimos días Cristo va diciendo nación contra nación, reino contra reino, no pasará esta generación, desastres naturales, pestes, hambres, fenómenos adversos en los cielos y cosas espantosas como no has sabido nunca, y ya están sucediendo. Ahora, hay que tener cuidado en decir, esto también lo había dicho yo cuando hablé de la conferencia de la señal de los últimos días, en tratar de determinar cuándo va a ocurrir, porque esto no lo sabe nadie, solo Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sabemos que estamos en el tiempo del fin y sabemos las señales que se nos ha dado por Cristo, por la Biblia,
pero no podemos decir ya estamos en el último tiempo. En los últimos tiempos sí, pero no en el último tiempo, a pesar de todas las señales que vamos teniendo. Porque ya estamos en unas tribulaciones, sí, pero no la gran tribulación. Todavía falta algo. Entonces, todavía no hemos llegado a la Tercera Guerra Mundial, a pesar de que antes de la Guerra Mundial existirán varias guerras. Tenemos el conflicto de Ucrania, tenemos el conflicto de China con Taiwán y tenemos una serie de cosas que nos van indicando que se acerca ya la gran tribulación y que el mundo está padeciendo ya una serie de fenómenos que están descritas por Jesucristo. Pero no quiere decir que estamos ya en el último tiempo. Tiene que venir el anticristo, todavía no ha surgido. Luego estamos ya en la antesala, eso sí. Y eso es fácilmente visto por cualquiera que estudie la Biblia, ¿no? Entonces, en este sentido hemos de ser cuidadosos. El tiempo de Dios no lo sabe nadie. Lo dijo Cristo, ni los ángeles del cielo. Solamente Dios. Solamente Dios sabe cuándo va a ocurrir. Pero estemos atentos. La Biblia nos avisa de que estemos atentos porque Cristo va a venir como un ladrón en la noche. Pero para eso tenemos que estar preparados y no ser como las vírgenes necias, que no se prepararon y cuando vino el esposo la puerta estaba cerrada. Y el aceite que nos habla en la Biblia, en la parábola de las vírgenes necias, las vírgenes sabias, es el Espíritu Santo. Estar constantemente con Dios, hablando de la palabra de Dios, estudiando la Biblia tranquilamente, con detenimiento, con reflexión profundamente, y no dejarnos llevar tampoco de miedos, de cosas de estas, angustias de las gentes. No, no. Cuando empiece ya el gran terremoto, las aguas que se vuelven ajenjo, oscurecimiento del sol, de la luna y todas estas cosas, ya sabremos que está ahí. Y luego ya la aparición del anticristo. O sea, el mundo se está preparando ya para el escenario del anticristo. La tensión, el peligro está ahí. Estamos viviendo una época de muchísima tensión, pero estamos en la antesala de la gran tribulación. Viendo las señales, lo vamos viendo. Las generaciones todavía, y cada vez, esto ya lo expliqué, cada vez son peores. Las normas morales están relajadas hasta el suelo. Los gobiernos tienen mucha culpa también de que están dando leyes inmorales contra Dios. Pero recordemos que los gobiernos son personas. Están formados por personas, las personas somos todos. Todos tenemos esa culpa. Entonces, como todos tenemos esa culpa, tenemos que intentar ser la luz del mundo, los cristianos, y alumbrar y decir esto no está bien, por esto, porque lo dice Dios. No querer agradar al mundo, porque el mundo no tenemos por qué agradarle, tenemos que agradar a Dios. Y como no somos del mundo, el mundo nos va a odiar. He leído hace poco que hay un chico que va a ser ajusticiado porque cree en Cristo. En estas naciones que son musulmanas o en estas naciones que no creen en Cristo, es una gran ofensa para ellos y matan a los cristianos. Pero qué gloria morir por Dios, ¿no? A pesar de lo que estoy diciendo, que es muy fuerte, pero es verdad. Es una recompensa enorme, los mártires. Como el fiel Antipas, que murió por Dios y no se quiso inclinar ante el emperador. Recordemos aquellos 3 amigos de Daniel, cuando Nabucodonosor levanta la estatua y dice tenéis que inclinaros ante ella. ¿Qué hicieron aquellos amigos de Daniel? No, te respetamos rey, pero no te adoramos, porque eso solo adoramos a Dios. ¿Y cómo hace el milagro Dios? Cuando los tiran al horno de fuego y Cristo los salva, el ángel del Señor. Por lo tanto, pensemos que Dios está con nosotros, y a pesar de que a veces deja morir a los suyos, como pasó con Esteban, cuando fue apedreado el primer mártir, no quiere decirse que Dios no le va a dar la gloria. Eso es un momento, pero Esteban vio a Dios. Veo a Dios y veo al Cristo, veo a mi Señor en los cielos. Él ya estaba ahí. Es un momento, un instante, la muerte, y entonces va al cielo. No tenemos que tener miedo de la muerte, pero estar preparados para ir a Dios. No tengamos miedo del mundo, de las tensiones del mundo, de las desgracias del mundo, de nuestra situación en el mundo. Pensemos en Dios. Y pensemos que Dios lo puede todo, que Él controla todo. En la tribulación invoqué al Señor y Él me escuchó.
Entonces, tenemos confianza en Dios. Y como Daniel, y como el mismo David, el rey David confió en Dios. El rey David dijo que él era fortaleza, era su escudo. Y recordemos lo que le dice Dios a Abraham: yo seré un escudo para ti, porque paraba todo el mal que le podía venir. Porque el diablo quería abortar el plan de Dios. Quería matar a Abraham, quería que no naciera Moisés, quería que no naciera Cristo, él quería hacer el mal y se llevó a muchos por delante, como a Caín, como a Adán, como a Eva, los engañó y se los llevó, y a muchos que se ha llevado, a Judas también, y muchos le han creído, y muchos se van con él, pero claro, en el momento que mueran, se van a encontrar con una sorpresa. Me creíste, la gran carcajada del diablo, ¿no? De Satanás y sus ángeles malos. Pero recordemos cómo van a terminar: en el lago de fuego, con el falso profeta y el anticristo, todos al lago de fuego con él, y todos los que le han seguido. En la última guerra, en el Armagedón, ahí es cuando los malos se enfrentarán a los buenos, y ya Dios va a terminar con ellos, ¿eh? Los va a destruir a todos. Pero antes ellos van a ver la gloria de Dios, van a ver a Cristo bajando, y aquellos que le negaron van a ver que es verdad. Y ahí es cuando va a venir el llanto y el crujir de dientes, van a decir: es cierto, tú eres Dios. Y no van a poder negarlo. Y además van a ver sus culpas, ¿eh? Ahí van a ver sus culpas, el mal que han hecho. Y todo el mundo va a ver lo que han hecho, ¿eh? Se va a ver todo. Nadie va a poder negar la gloria de Dios. Nadie. No lo van a poder negar porque lo van a tener a la vista. Entonces, estamos en la antesala de la gran tribulación. Eso lo sabe cualquiera que lo vea. Incluso el que no cree en Dios ve que hay una tribulación. Esto no es normal. Hemos iniciado el siglo XXI con no más que problemas. En el 2008 viene la crisis famosa de las hipotecas, de los créditos. Ya viene la famosa crisis, que fue un desastre. Después, por si fuera poco, el COVID del 2019. Y luego, la fiebre hemorrágica, la viruela del mono, todas estas enfermedades que nosotros en el mundo occidental, en Europa, ya las teníamos prácticamente erradicadas. Tuberculosis, que si incluso lepra, que si viruelas, que si poliomielitis. Ahora hay un informe que dicen que en Inglaterra, en las aguas residuales en Londres, han descubierto que hay poliomielitis. Es decir, aquella enfermedad que ya estaba afuera, otra vez está atacando a los niños, porque los niños son la presa débil. Entonces hay que hacer una campaña de vacunación de niños hasta los 9 años. Pues estas enfermedades que estaban erradicadas en este mundo vienen otra vez para acá. Con la globalización, pues todos estamos conectados y esas enfermedades vienen. Las personas, que ahí se ve la injusticia del mundo, las personas que no estaban vacunadas, porque bueno, las campañas de vacunación hemos visto cómo los laboratorios, las farmacéuticas y muchos no quieren vacunar a los pobres porque no hay dinero, los dejan sin vacunar. Y estos son los que van a provocar, no por ellos, porque ellos no tienen culpa, pero evidentemente por esta injusticia que hay, se va a propagar más las enfermedades. Y como no se puede poner límite a la globalización, andar de un lado para otro, porque también es bueno, pues tenemos todas las enfermedades. Pero esto lo hace la injusticia del hombre, no aquellos que no son vacunados, porque muchos de ellos no pueden y otros no quieren. Esto es una paradoja, ¿eh? El que puede hacerlo muchas veces no quiere, que esto no se entiende, porque las vacunas son necesarias. Hay que vacunarse, porque las vacunas evitan muchas enfermedades. Si los niños no, y además un científico lo puede decir mejor que yo, si a los niños no los vacunas hasta los 2 años, que es cuando tienen pues más probabilidades por el sistema inmunológico, que está más débil, de contraer enfermedades,
los niños se mueren, por eso hay tanta mortandad en África, estos países que no tienen recursos para poder vacunar a los niños, es una mortandad exagerada. Entonces en Europa tenemos la suerte de tener acceso a vacunas y los niños hasta los 2 años estamos todos vacunados. Y nos hemos librado de un montón de enfermedades, a pesar de que, claro, también hemos tenido enfermedades, pero es igual, no tenemos esa mortandad, porque tenemos acceso a vacunas, tenemos acceso a agua potable, cosa que, bueno, por desgracia, pues hay muchos pueblos que no la tienen, muchos países, y eso contrae enfermedades, como el cólera, por ejemplo, suciedad, la suciedad provoca enfermedades. Entonces, hemos de ver cómo este siglo es un siglo con muchísimas tribulaciones, pero también tenemos que confiar en Dios. La sequía, pues viene de lo mismo, la tala indiscriminada de árboles, que hay una masificación tremenda, que el hombre ha destruido la tierra se está vengando de nosotros, la contaminación en los mares, la contaminación en la atmósfera, están diciendo, esto lo ha dicho también, que ya el agua de lluvia está envenenada, incluso tiene partículas cancerígenas, eso ya de beber el agua de la lluvia y de regar plantas, esto lo único que haces es envenenarte. Entonces el agua hay que tratarla. Y luego la sequía que se está produciendo, sobre todo en Europa, que es exagerada, que provoca cortes de agua, provoca que los ríos se están secando, con lo cual los animales que están allí, los peces, están muriendo, se están envenenando, y todo esto está trayendo muchísimas desgracias. El gas famoso que se corta, bueno, unos problemas tremendos. La luz disparada, la inflación disparada, los alimentos cada vez son más caros. Muchas personas no tienen recursos para alimentarse bien. Esto es muy grave. Entonces, ¿qué van? A la comida basura. Y la comida basura provoca muchísimas enfermedades, tensión alta, diabetes, colesterol, bueno, ataques cardíacos y personas que son muy jóvenes. Y bueno, hay un programa, Kilos que matan, me parece que se llama, de la televisión americana, que habla el doctor Kardashian o algo así, bueno, no lo sé pronunciar bien, que es un gran médico y que trata a estos pacientes con una obesidad mórbida exagerada, personas que, bueno, ya han probado la comida basura y ya no la pueden dejar, tienen un problema mental de adicción a la comida, pero no a la comida normal, a la comida basura. Y bueno, llegan a pesar 300 kilos con unas barbaridades que dices, Dios mío, ¿cómo hemos llegado a esto? Es que ni siquiera los animales llegan a estas barbaridades. Habrá alguno que la alimentan mal, pero vamos, los animales son normales, que ya el ser humano ha llegado a un estado mental que es locura. Pero ¿cómo se puede llegar a pesar 300 kilos y 200 kilos? Porque no se cuidan. Entonces el ser humano tiene que cuidarse y tiene que alimentarse con cuidado y bien. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de estos, quitando los que ya es una adicción, después hay, y esto es una desgracia que hay que decirlo, pero que está ocurriendo también aquí en los países ricos, en la Europa occidental, de personas que no tienen recursos y como está todo tan caro, pues tienen que comer muchas veces la comida basura, la comida barata, o no pueden llegar a tomar fruta porque es muy cara, con lo cual no tienen vitaminas el cuerpo y vienen a estar enfermos y vienen a tener una esperanza de vida, decía yo, de la obesidad mórbida y todas estas personas que están tan gordas que se mueren con 40 años. O sea, su esperanza de vida es cortísima porque no se alimentan bien y todas esas enfermedades que a lo mejor algunas de ellas pues se pueden tener siendo mayores, las tienen jóvenes. Y esto es muy triste y esto es muy trágico porque además no se dominan. Por lo tanto, es una reflexión. Y luego lo que decía, horrible también, estas personas pues que no tienen recursos y no pueden alimentar a sus hijos bien. Y van a los seguros sociales y van a las ayudas que los ayudan, Cáritas y todos estos que hacen una labor magnífica, pero como es todo tan caro, el famoso banco de alimentos se está encontrando con que cada vez tiene más gente que tiene que alimentar. Cada vez hay más familias que están pasándolo mal. Esto es muy gordo, ¿eh? Estamos hablando de
200 y pico mil, 300.000 familias aquí en Cataluña que lo están pasando mal y tienen que estar ayudados por Cáritas y otros ONG porque no pueden comer cada día, no les pueden dar de comer a sus hijos, y otros que a pesar de poder comer, bueno, pues tienen unas pensiones muy pequeñas y malviven. Y a lo mejor, porque no pueden, tienen primero que comer, pues a lo mejor no pueden tener una calefacción, aquello que llaman los pobres energéticos, ¿no? La pobreza energética. No pueden tener calefacción, no pueden tener aire acondicionado, no pueden tener, ¿por qué? Porque no tienen para poder pagar. Las facturas están elevadas y malviven. Y claro, ahí vienen las enfermedades, se ceban. Esto es muy triste y esto está ocurriendo y hay que decirlo. ¿eh? Y bueno, muchas ocasiones, pues el ser humano no piensa más que en enriquecerse a costa de otros, porque recordemos una cosa, hay pobres porque hay ricos, y yo no quiero decir que una persona no pueda tener bienes, porque la riqueza no es ningún pecado. El problema es cuando hay ese amor exagerado a la riqueza, ¿no? Pero que tenemos que tener conciencia de poder ayudar a los demás. No podemos actuar de esta manera. Pues eso, sin conocimiento, igual que un animal. No podemos obrar así, porque Dios esto no lo quiere. No podemos hacer esto. Dios esto no lo admite. Y luego comer bien, porque la comida también es una responsabilidad que tenemos nosotros. Comer bien y comer lo necesario para vivir, no comer en exceso. Dormir las horas. Intentar relajarnos. Intentar el que puede ir de vacaciones, esto ya lo he dicho. O si se queda uno en la ciudad, ir a los parques y tal. Intentar salir un poco de las casas. Las casas están muy bien en invierno, tal, pero en verano, en la primavera, hay que salir, hay que moverse, hay que hacer ejercicio. Sedentario no, porque el sedentarismo también provoca enfermedades. El sedentarismo no es bueno. Por lo tanto, tenemos que, bueno, cultivar la mente, cultivar el cuerpo y ser, digamos, sobrios en todo. No hace falta decir que no hay que beber, que no hay que fumar, que no hay que drogarse, tal. Bueno, porque eso también nos provoca enfermedades y también afecta al cerebro, se mueren las neuronas. Bueno, esto ya lo pueden decir mejor los médicos porque yo no soy médico, pero bueno, lo sabes, lo observas. Y luego el tiempo del fin. Tengamos la tranquilidad de que Dios lo tiene todo previsto, esto ya lo he dicho, pero que después tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo veremos todo limpio. Al final, la nueva Jerusalén, todo va a ser bonito, se va a acabar con las enfermedades, Cristo va a hacer un milagro a nivel mundial, ya no habrá haber enfermos, ni viejos, ni desgracias, los malos van a desaparecer, el diablo va a desaparecer y los justos heredarán la tierra. Es hermoso, ¿no? Por lo tanto, hay personas que en este mundo están sufriendo, en realidad sufrimos todos, porque esto es un valle de lágrimas, pero hay personas que parece como si las desgracias se cebaran con ellas. No tienen culpa, porque muchas veces vienen del pasado, vienen de los genes, y vemos verdaderas atrocidades, verdaderas desgracias, y sin embargo hay muchos que lo soportan con fe, porque saben, creen en el Señor, tienen confianza en Cristo, y saben que esto va a pasar. Esto termina, esto no va a ser siempre. Esto es como decir, bueno, el verano pasa y viene el invierno, y cuando estamos en verano, al menos a mí me da la impresión de que no va a venir el invierno, pero va a venir porque Dios lo dijo y hay que confiar en Él. Dios dijo que mientras hubiera el hombre existiría las estaciones y hay que confiar en Él. Después del verano vendrá el otoño, el invierno, la primavera, hasta que venga el fin. Por lo tanto, confiemos en Él. Y todo esto que nos está asediando el tiempo del fin nos indica, ¿no? Todos estos fenómenos adversos, toda esta climatología que parece que se está cebando en nosotros, todo esto que viene por culpa del hombre, toda esta suciedad que hay, mentes, cuerpos, en la atmósfera, hay que resistir por amor al Señor y confiar en Él, porque los demás en otros tiempos también lo sufrieron. Y vemos el pasado,
Vemos como Juan, el apóstol del Apocalipsis, también sufrió lo suyo, quisieron quemarlo. Vio a su Señor muerto y resucitado, pero vio sufrimiento. También sufrieron los apóstoles, muertes atroces. También sufrieron los del pasado. El mismo Cristo, que fue el que sufrió más, el varón de dolores, que dice la Biblia, injustamente por nuestro amor, por salvación de nosotros. Y atrás en el tiempo vemos lo que ocurrió con varones justos y temerosos de Dios. Y no me estoy refiriendo a los perdidos y a los que no creen en Dios, no. A los que creen en Dios también les ocurrieron cosas malas. Pero confiaron en el Señor. Josafat, Ezequías. Ellos confiaron en Dios, el rey Josías. No todos fueron malos los reyes. El rey David confió en Dios. Y al principio Salomón. Y les fue bien. Samuel, Moisés, Abraham, Noé, José. Hay pruebas en la Biblia. Esther, Débora, Judith, María, la madre de Cristo. Estos confiaron en Dios y les fue bien. Matusalén, Enoc. Estos les fue bien. Por tanto, a pesar de que confiaron en Dios, sufrieron tribulaciones. No hay nadie que se haya salvado de ellas, ni siquiera los justos. Job, tenemos el ejemplo más que este. Ahí tenemos a Job, un hombre justo, temeroso de Dios, ya lo dije también. Un hombre que a pesar de todo lo que le vino, quitando la muerte, que todo era malo, dijo, yo no tengo culpa, yo creo que no he hecho el mal, Señor, me veo libre de culpa, es que no he pecado, yo no sé lo que me está ocurriendo, pero no le culpó a Dios. Señor, yo no sé qué me está pasando, esta es la actitud que tenemos que tener. Señor, yo no sé qué me pasa, me está pasando de todo y yo no creo que haya pecado, he sido siempre temeroso de tus leyes, lo que le dijo Job a Dios. Dios le estaba viendo. Y atravesando la prueba, que no se la puso Dios, la puso el diablo, porque Dios no somete a pruebas de maldad. ¿Qué es lo que hizo? Salió adelante y salió vencedor y Dios lo bendijo grandemente. Incluso recrimina a los amigos que estaban atacando a Job, porque decían, tú algo has debido hacer malo porque te está viniendo. Pues ellos tenían esta concepción errónea de que porque uno había hecho el mal le venía todo mal. No, hay veces que no pasa esto. No, no seamos injustos y más jueces que Dios. A veces no es así. A veces a una persona le vienen cosas malas y él no las ha buscado ni se lo ha, de alguna manera, se lo ha merecido. Porque es que las personas somos injustas y enseguida juzgamos. Ah, pues porque este tiene esto, le pasó porque se lo merecía. No. ¿Y tú qué? ¿Acaso no te lo mereces? Si no fuera por la misericordia de Dios, muchas veces nos hubieran pasado muchas cosas. Y muchas veces sin merecerlas. Porque Dios nos salva. Porque Dios, cuando estamos con Él, y por la misericordia de Dios, y cuando estamos con Cristo, nos está salvando de muchas desgracias. Y la muerte está acechándonos constantemente. Pero solamente viene cuando Dios quiere. Es decir, se muere uno cuando Dios quiere. A pesar de que a veces, y esto es muy difícil de entender, a veces una persona se va antes de tiempo. Bueno, esto es discutible, pero cuesta de entender. Puede venir un caso fortuito. O Dios se lleva a una persona antes de su tiempo porque no quiere que pueda seguir pecando. Si es un cristiano, por ejemplo. Y Dios nos mantiene con vida por algo. Y yo sé que muchas veces nos han podido pasar muchas cosas malas y sin embargo Dios las detiene. Como protegió a Abraham. Pues le dijo Melquisedec, que era la figura de Cristo, tú has tenido muchas bendiciones porque has creído en el Señor. Y Dios te ha salvado de muchos peligros, como salvó a David porque creyó en él. Dios nos salva de multitud. A los ángeles les manda que nos protejan. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guía y los protege. Nos protege del mal. Es un escudo para nosotros porque estamos constantemente aseteados, constantemente atacados por el mal.
que puede ser una persona que nos quiere hacer el mal, una desgracia que nos puede caer, una piedra que se puede caer, una de la azotea, una maceta, nos puede caer un rayo encima, nos podemos ahogar, nos puede pillar un coche, puede pasar muchas cosas y nosotros no darnos cuenta, o caernos por una escalera. Y la muerte puede venir cuando uno menos espera, o bien de esas fuerzas inicuas, de esos espíritus inicuos que quieren matarnos y quieren destruirnos, sobre todo cuando estamos con Cristo, porque nos odian. De esto nadie se lleva engaño, el diablo no quiere a nadie, solo se quiere a sí mismo. Y los ángeles que están con él, los demonios, no le obedecen por amor, le obedecen por temor. En cambio, los ángeles de Dios le obedecen por amor. Es muy diferente. En diablo no hay nada bueno. Y lo que hace es engañar. Engaña al mundo entero, ¿para qué? Para que el mundo entero le adore a él. Él lo que quiere es ser Dios. Y toda la adoración que tiene Dios se la quiere llevar él. Y por lo tanto nos persigue constantemente. Sobre todo a los cristianos tiene un odio tremendo. Y él lo sabe. Él sabe quién es cristiano. Pero no porque estemos predicando, tal, no, porque él sabe que ya estamos marcados con el Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Hay una señal que él nos manda, Dios, y nos marca. En el momento que aceptamos a Cristo, ya tenemos una señal. Que las personas no la ven, pero los ángeles la ven, los buenos y los malos ven ahí, hay un cristiano. Y se nos va con una ferocidad tremenda, a buscarnos por todos los sitios, a atacarnos por todos los sitios, pero no puede entrar en nosotros porque está Espíritu Santo, y cuando está Dios no puede entrar. Podrá intentarnos atacar la mente, eso sí, pero si decimos, Padre, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, te pido en el nombre de Jesús que todos mis pensamientos se sometan a Cristo, todo les hace huir. Ahora, la fe tiene que ser viva, no una fe muerta, no solamente creer en Dios, sino practicar lo que Él dice, porque entonces somos ateos, ateos practicantes. Esto es muy difícil de entender para algunas personas. Y la Biblia es locura para el que no cree. O sea, eso es un cuento, una leyenda. Estoy harta de escucharlo. Incluso de personas que han oído hablar de Dios. Y esto es una pena. Porque esto es lo que Dios odia. La burlona, el burlón. Esto es más gordo que muchos pecados para Dios. Y ya el colmo de los colmos, aparte de negar a Dios, es negar a Cristo. Y atacar a Cristo y reírse de Cristo. Esto es algo que Dios no lo puede aguantar. Entonces, en cambio, cuando nosotros no nos da vergüenza decir somos cristianos, ¿y qué? Creemos en Dios, ¿y qué? Y amamos al Señor, ¿y qué? Yo no amo al mundo, a pesar de que evidentemente el mundo me atrae, porque estoy viviendo en él y soy una persona, no soy Dios ni soy un ángel del cielo. Y a mí me atrae el mundo, me atrae las tentaciones, normal. Estoy aquí, soy carne y por lo tanto pecadora y pecador. No hay nadie que esté libre de las tentaciones. Esto ya lo expliqué también cuando hablaba de Cristo. Nadie. ¿Y por qué surgen las tentaciones? Porque somos débiles. La tentación no la pone Dios. Cuidado con esto, porque cuando Dios les pone una prueba, un ejemplo, a Adán y Eva, y les dice, que lo dijo también por nosotros, para que lo entendiéramos, vosotros podéis comer de todos los árboles. Esto es como un padre, que no lo hace con ninguna maldad. Un padre le dice a su hijo, mira, hijo mío, tú, cuando es pequeño todavía, tú puedes hacer tata, pero no toques esto, no toques lo otro. ¿Por qué? Porque te puede pasar algo malo. No porque le someta a prueba y porque se regodee con su autoridad, no. Dios lo hizo para que ellos entendieran que eran responsables y que Dios en su soberanía les había hecho un regalo que no lo merecían, evidentemente, por su gracia, como nosotros no merecemos nada, que era el jardín. Y bastante había hecho con darles la vida y darle la posibilidad de vivir allí, sin ellos darle nada a cambio a Dios. Solo pedía que fueran obedientes. Y entonces les dijo, ese árbol, de todos os coméis, pero ese árbol no lo toméis, no lo comáis. ¿Qué ocurrió? Que Adán y Eva lo vemos, se siente tentada. Pero se siente tentada porque ella dejó que ese pensamiento viniera.
Entonces, la responsabilidad fue de ella. Y Adán exactamente igual. Adán le tenía que haber dicho, lo dijo, es que Dios ha dicho que, aparte de esto, eso es la fe muerta. Decir, no, yo no como, tú haz lo que quieras, yo no como. Yo me debo a Dios, que me lo ha dado todo. ¿Qué hizo? Hacer caso de ella. Se dejó llevar de ella, se dejó llevar de la carne. Al pecar es cuando ellos se dieron cuenta de lo que habían hecho. O sea, no de lo que habían hecho, de las consecuencias, porque ellos sabían lo que estaban haciendo. Porque entonces, si ellos no saben lo que hacen, Dios no lo juzga. Si hubiera sido un niño pequeño, sin sentido común, tampoco lo hubiera entendido. Pero ellos ya tenían su sentido común. A un niño pequeño Dios no le hubiera puesto esto, no le hubiera dicho eso. Porque a lo mejor lo coge, pero como no sabe lo que hace. Pero en cambio, Adán y Eva, su cerebro ya estaba formado. Estaban sabiendo lo que era desobedecer a Dios. Y están los tiempos de Dios. Y eso provoca otras consecuencias malas. Hemos tenido que ir al pasado al principio, pero todo eso provoca el tiempo. Entonces, hablando de los tiempos de Dios, fijaos cómo Dios tiene la misericordia de no matar a Adán y Eva enseguida. Al día siguiente morirás. 930 años vivió Adán. Y Eva, imaginemos lo mismo. 930 años. Es decir, que vivió 30 años en el paraíso y 900 más. O casi los 1000 años. Para que viéramos la misericordia que tuvo Dios y que Dios cumple con lo que dice. 1000 años es como un día. Al día siguiente morirás. Claro, al día siguiente son 1000 años para Dios. Por lo tanto, vemos aquí cómo Dios cumple con los tiempos y los tiempos, ya termino con esto, y los tiempos nos tienen que influir también a nosotros. Ver el tiempo de Dios y ver que Dios cumple siempre con su palabra. Y entonces estemos tranquilos que eso va a suceder, no con angustia, no con miedo. Tenemos que confiar en Dios, como dijo Pablo, no estéis en ningún momento ansiosos, angustiados, no. Hombre, con preocupación, como dijo Salomón, cuando veas el peligro, prepárate, estate atento, toma tus precauciones, porque lo que no se puede hacer es tentar a Dios. Bueno, como Dios me va a salvar, yo me tiro por la ventana y Dios me salvará. No, no tientes al Señor tu Dios. Dios no nos dio alas para volar, porque no las necesitábamos. Entonces hay que tener una precaución, hay que tener una sabiduría. Ser mansos como palomas y astutos como las serpientes. Lo dijo Cristo, porque los hijos de las tinieblas son más no más sabios, más maliciosos, más astutos. Astuto quiere decir precavido, que sabes, más que sabio. Bueno, tiene que ver con la sabiduría, pero en este sentido maligna. Pues hay que saber moverse y tener precaución, que muchas veces la falta de precaución nos viene al peligro. Y no tentemos a Dios. Dios nos va a salvar cuando nosotros estamos con Él, pero cuando nosotros hacemos caso de sus normas y somos precavidos. Lo que no podemos hacer es lo que nos da la gana, eso tampoco, y cumplir siempre con Dios. Y esto nos va a ser una gran bendición y va a hacer que confiemos en Él plenamente. Y entonces seremos felices. Y esto es un poco lo que quería decir, porque, bueno, faltaba esto, ¿no? Hablar no solo de la fe, no solamente hablar de los personajes y los profetas de Dios, y de Jesucristo y Jehová Sebaot, sino hablar también de los últimos tiempos, hablar de la paciencia y hablar sobre todo de los tiempos del Señor.